bueno, nuestro tesorero le emitirá un certificado correspondiente de asistencia, ¿vale? Y bueno, esperando que Blanca se pueda conectar, te damos la palabra, Óscar. Adelante. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias, Blanca. Bueno, un placer y muchísimas gracias por la invitación, por tener esa sensibilidad de darle importancia a la divulgación, que hoy día ya no es tan raro porque ya lo hemos normalizado. Tenemos que comunicar lo que hacemos, tenemos que contar la ciencia que hacemos, pero créanme que en los últimos 15 años la cosa ha cambiado muchísimo. Yo cuando llegué tenía que hacer esta charla muchísimas veces, que es una charla que yo digo que es de proselitismo de la divulgación científica, para intentar convencer a los que todavía no se lo creen. Pero bueno, también voy a contar un poco de algunas de las experiencias y algunas de las cosas que hemos estado haciendo durante estos años, pues para que veáis que la divulgación puede ser tan diversa y tan amplia como casi nos permita nuestra imaginación. Así que si me permitís voy a compartir pantalla. Vale, ¿la veis? Sí, sí, se ve. Okay. Bueno, pues primero, ¿por qué tenemos que divulgar? Resulta que está nada menos que en la Carta de los Derechos Humanos. Dice que tenemos que participar, tenemos derecho a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten. En el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos dice que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y que entre las medidas tomadas figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión. Pero es que no solamente lo dice esto, lo dice nuestra propia Constitución. La Constitución española del 78, en el artículo 44, en el número 1 dice: los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, entre la cual está la ciencia, a la que todos tienen derecho. Y en el segundo dice que los poderes públicos promoverán la ciencia, la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Así que si solamente fuese por cumplir la ley ya tendríamos que hacerlo, pero no solamente lo hacemos por eso. Lo hacemos porque, como decía el gran Lope de Vega, y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarles necios para darle gusto. Es decir, tenemos que hablar en el lenguaje que habla la gente. La gente no habla científico, habla un lenguaje mucho más común y nosotros tenemos que adaptar ese lenguaje para que entiendan lo que estamos haciendo. Luego también, otro referente de la divulgación, Carl Sagan, decía que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas en profundidad y que eso constituye una fórmula segura para el desastre. Eso es totalmente cierto y es que hoy día no hay una incultura más peligrosa que la de no saber nada de ciencia, porque está en todas partes. Y bueno, podemos poner ejemplos mucho más de trending ahora, como el tema de inteligencia artificial, pero da igual, seguridad alimentaria, en genética, en prácticamente cualquier cosa que nos queramos imaginar, la ciencia está presente. Y luego también, bueno, pues porque la ciencia sin divulgación es la mitad de la ciencia, parafraseando a Buñuel. Si no contamos a la sociedad lo que estamos haciendo, sobre todo los que estamos financiados con financiación pública, no hemos terminado el proceso. La ciencia que no se cuenta, si se guarda en un cajón, no sirve para absolutamente nada. Y a efectos de la sociedad, si solamente publicamos un artículo en inglés y lo publicamos en la revista más prestigiosa del mundo y no lo contamos de otra forma, a efectos de la sociedad está guardado en un cajón. No les llega, no les va a llegar jamás. Entonces tenemos que contarlo de forma que ellos lo entiendan. Y luego porque, bueno, la ciencia lo hacen los científicos, pero la pagas tú. Entonces, aunque solamente sea por eso, reclama a los científicos y científicas que te cuenten lo que están haciendo. Voy a hacer una revisión muy rápida de simplemente qué es la comunicación y qué tipo de comunicación existen, simplemente para aclarar a qué me refiero cuando hablo de comunicación científica, divulgación y difusión del conocimiento. La comunicación es básicamente hacer partícipe a una persona de lo que se tiene, de lo que se sabe, es descubrirle, manifestarle o hacerle saber algo a alguien. En el caso de la comunicación científica, ese algo o ese alguien es la ciencia que estamos haciendo. ¿Y cómo se hace qué tipo de comunicación existe? Bueno, pues básicamente existen tres. Existe la difusión o diseminación, que vais a encontrar, que es aquella que hacemos entre pares. Existe la divulgación, que en inglés la encontraréis como outreach. Y existe la comunicación a medios, que es un tipo de comunicación muy específica que no es divulgación y que no es difusión. Y tenemos que tener claro que estas cosas son diferentes y los formatos son distintos y los lenguajes son distintos. Y los objetivos también, claro. La difusión o diseminación es un conocimiento eminentemente nuevo, algo que acabamos de descubrir, algo que no se sabía hasta el momento, y la hacen los especialistas, nadie más que ellos lo hacen.
¿Cómo se hace? Pues lo sabéis perfectamente, en formato de papers, en congresos, en póster, en charlas, en esos formatos en los que nos contamos unos a otros cómo va el tema del que estamos trabajando y del que vivimos. La divulgación, sin embargo, es un conocimiento científico que puede ser nuevo o puede ser un conocimiento que ya está establecido para explicar las bases, ¿de acuerdo? De repente nos puede servir una noticia nueva como percha, como gancho, para explicar algo que ya se sabía, pero que queremos explicar en ese momento. ¿A quién? A todo el mundo. La divulgación llega a todo el mundo. ¿Y cómo? De la mejor forma que funcione. Y en este caso, lo que voy a intentar demostrar hoy es que no hay un formato único, sino que hay miles de formatos en los que podemos llegar a hacerlo. Infinidad de canales y de formatos posibles. Y luego está la comunicación a medios, que es una comunicación muy específica en la que lo que se cuenta es conocimiento nuevo. No solamente es nuevo, sino que además es noticia. No todo lo que es nuevo es noticiable. ¿A qué se refiere con noticiable? Pues a que cause un interés en la sociedad. A veces ese interés podemos provocarlo nosotros, ¿vale? Contarlo tan bien que a la gente de repente le causa un interés. Pero generalmente estamos hablando de conocimiento que sea noticiable. A veces algunos investigadores me llegan y me dicen, acabo de publicar un artículo súper bueno, genial, fantástico, etcétera. Lo lees y es de muchísimo calado científico, pero no es noticiable pues porque es algo muy específico del ámbito o es de ciencia muy básica o para poder explicarlo habría que dar una explicación tan larga y de tanto contexto que no se podría hacer. De todas formas, todo se puede contar, todo se puede hacer, eso no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que hay cosas que son más noticiables y cosas que son menos noticiables. Y en este caso nos enfrentamos a las noticias. Las noticias nos enfrentamos a la política, nos enfrentamos al deporte, nos enfrentamos a la cultura, nos enfrentamos a un montón de cosas que aparecen a diario en las noticias, que no son la ciencia, que aunque está cada vez más presente, todavía nos cuesta entrar en el prime time de las noticias. Entramos cada vez más y desde la pandemia se ha notado un cambio bastante grande, pero todavía nos cuesta luchar pues, contra si ha ganado o ha perdido el Deportivo de La Coruña. Eso es así. ¿A quién lo hacemos? Se lo contamos a los medios de comunicación. A veces pensamos que al escribir una nota de prensa se lo estamos contando a la sociedad y no es así. Se lo estamos contando al periodista o a la periodista, al medio de comunicación, que tiene que transmitir ese conocimiento a la sociedad en el lenguaje de los medios de comunicación. Cuando nosotros hacemos una nota de prensa, a quien se lo estamos contando es al especialista del medio de comunicación y es él el que va a transformarlo en una nota de radio o en una noticia visual o lo va a transformar en una pequeña nota para escribirla en un periódico, lo va a transformar en el medio que sea, pero a quien se lo estamos contando, de quien tenemos que captar la atención es del periodista o de la periodista. ¿Y cómo lo hacemos? Pues depende de la relevancia que tiene y depende de cuánto feedback esperamos que nos vayan a hacer. Lo haremos en forma de nota de prensa, que es lo más fácil. Haremos un comunicado, si es que esperamos que cause bastante revuelo, o una rueda de prensa, si sabemos que va a causar tanto revuelo que van a venir muchos medios de comunicación y nos van a repreguntar muchísimo, para evitarnos mucho trabajo posterior, lo que se suele hacer es una rueda de prensa. Lo típico que se ha hecho, por ejemplo, cuando se ha anunciado la foto de un agujero negro. Como sabían que esto iba a causar revuelo, se hace una rueda de prensa internacional y ahí directamente se resuelven todas las dudas. ¿Quién hace cada cosa? Pues la parte de difusión ya lo conocéis, sois vosotros, los investigadores e investigadoras. Se hace a través de las revistas científicas, a través de las oficinas de transferencia, a través de los sistemas de comunicación. ¿Quién hace la parte de divulgación? Pues unidades de cultura científica, pero también podéis participar vosotros, investigadores e investigadoras. Divulgadores y divulgadores especialistas, que cada vez hay más que se especializan en coger un texto, en coger una información nueva y contarla. Y luego también hay empresas especializadas en hacerlo. ¿Y quién hace la parte de comunicación a medios? Pues los gabinetes de comunicación, las agencias de comunicación, periodistas, comunicadores científicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir esto que un científico no puede hacer una nota de prensa y mandarla directamente a prensa? No debería. ¿Por qué? Pues porque debería de haber un servicio que lo haga. Igual que no se nos ocurre arreglar nuestro propio ordenador y no se nos ocurre arreglar el HPLC cuando no se nos rompe, sino que llamamos al servicio técnico. Pues con estas cosas pasan igual. Podemos hacer una cagada muy gorda por hacer directamente o intentar hacer nosotros, con la mejor de las intenciones, una comunicación que tiene que hacerse de forma especializada. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, cuando reciben 4 o 5 notas de prensa que no les son relevantes o que no les interesan, dejan de leernos. Y eso es fatal, fatal para nosotros. ¿Cuál es la realidad? Pues que al final la divulgación y la comunicación tienden a hacerla todas en las unidades de cultura científica que deberían de existir en todas las universidades y en todos los centros de investigación,
y que están financiadas directamente por la FECIT, aparte de por la propia institución. Esto idealmente. Digo idealmente porque esta es la subdivisión del equipo de educación, del equipo de comunicación de la NASA, y lo que tenemos en España para hacer la comunicación suele parecerse más bien a esto, ¿vale? Una persona sola, con un ordenador no muy bueno, que acaba haciéndolo prácticamente todo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la realidad que nos encontramos. Las unidades de cultura científica de la Universidad Española suelen ser eso, unidades de una persona, generalmente. Pero bueno, tenemos, y Teresa lo sabe, en las universidades que apuestan fuerte por ello, como la Universidad de Córdoba, que tiene no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, tiene 5 personas dedicadas a la comunicación de la ciencia y se nota. Se nota porque una universidad como la de Córdoba, que a pesar de que es pequeña, aparece en prensa prácticamente todas las semanas. Así que, aunque solamente sea para que nuestra universidad y nuestra carita bonita salga en los medios de comunicación, merece la pena invertir en este tipo de departamento. Pero no solamente eso. Os voy a intentar convencer de que aquellos que divulgan pasan a la historia. ¿Conocéis quién es Demócrito de Abdera? ¿Sabéis quién era? Sabéis que fue un atomista que vivió entre el 460 y el 370 antes de nuestro tiempo y que pensaba cosas tan modernas como que los átomos son eternos, indivisibles, indestructibles e invisibles, que los átomos se diferencian en forma y tamaño pero no en cualidades internas. Esto es súper moderno. Que las propiedades de los átomos varían según el agrupamiento de estos. O sea, estas ideas son potentísimas. De aquí a descubrir la tabla periódica hay 2 días. Y sin embargo estamos hablando de que medio siglo antes de nuestro tiempo había una persona que pensaba así y sin embargo pasamos por la Edad Media, pasamos por el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, tenemos que llegar al siglo XIX para encontrar todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque hubo alguien que divulgó y lo contó mucho más. Ese alguien fue Aristóteles, por supuesto. Vivió un poquito después que Demócrito, pero creía en la teoría de la generación espontánea, en el principio de no contradicción, no sabemos exactamente lo que es, y la filosofía aristotélica ha llegado prácticamente hasta nuestros días sin cuestionarse absolutamente nada. Creíamos en la generación espontánea hasta que Pasteur nos convenció de que eso no era así. Y estamos hablando desde hace prácticamente 150, 160 años. ¿Por qué? Porque Aristóteles divulgó, montó una escuela de filosofía, tuvo un montón de alumnos y todos sus textos están conservados. Los de Demócrito no. Pero tengo más ejemplos. Thomas Harriot es el creador de mucha de la simbología matemática y el introductor de la patata en Inglaterra. Lo importante que fue la patata que dio lugar después, y esto si queréis lo contamos después, dio lugar a todos los presidentes de Estados Unidos de un corte político en concreto cuando todos los irlandeses se fueron para allá. Harriot observó la Luna a través del telescopio y dibujó los mapas y los cráteres que él llamó mares de la cara visible de la Tierra. Y fue el primero en hacerlo. Y me diréis, no, Óscar, te estás equivocando. Ese fue, por supuesto, Galileo Galilei. Pues siento deciros que no, que Thomas Harriot lo hizo un poquito antes. Es verdad que fue de estos descubrimientos un poco coetáneos que se dan a la vez, etc. Pero Harriot lo hizo antes. ¿Qué hizo Galileo? Pues Galileo se fue con el telescopio al gobierno de Venecia, lo puso en lo alto del campanile, le puso a los políticos el ojo delante y le dijo, mira, mira por aquí. Esto es un arma de guerra. Esto te sirve para saber que los enemigos vienen antes de que tú los puedas detectar de otra forma. Esto te va a servir y esto es caro y esto te lo fabrico yo. Galileo divulgó. Galileo hizo una de las primeras obras de divulgación en lenguaje común que hemos podido tener de la historia de la ciencia. Y por eso Galileo lo conocemos y por eso Galileo pensamos que fue el primero en coger un telescopio y dirigirlo a la Luna. Y sin embargo no es verdad. Ni siquiera hacía telescopios buenos, hacía telescopios así, regularcillo. Pero bueno, los italianos ya sabéis que venden cualquier cosa. ¿Conocéis a Alfred Russel Wallace? Supongo que sí, ¿no? En biología esto se conoce. Pero hay mucha gente que piensa que el padre de la teoría de la evolución fue simplemente Darwin. Y no es verdad. Darwin escribió El origen de la especie, un libro maravilloso, que fue el que divulgó la teoría del origen de la especie. Pero el texto que se presentó en la Royal Academy fue un texto de Wallace, junto con un texto de Charles Darwin, junto con textos de Lyell y de otros amigos de Darwin que demostraban que Darwin llevaba trabajando en esa teoría más de 40 años.
Darwin no se atrevía a publicar la teoría y cuando recibe 6 páginas de Alfred Russel Wallace, un jovencito que estaba en Malasia, con un resumen perfecto de su teoría, que además incluía la selección sexual en la que él no había pensado, casi se cae de culo en su casa de Down y tenía que publicarlo. Y la teoría de la evolución es de Alfred Russel Wallace y de Charles Darwin, de los dos. Pero conocemos a Darwin porque divulgó. Podría seguir poniendo ejemplos con el premio Nobel Feynman y los otros dos que no conoce nadie. Podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos. Pero la cuestión es que quiero intentar convenceros de que divulgar nos posiciona personalmente y nos posiciona como institución, nos posiciona dentro de la sociedad. La NASA se dio cuenta de eso. Claro, tuvo que ser la NASA porque se iba a gastar una cantidad tan asquerosamente grande de dinero en cosas que no servían a priori para nada, que tenía que tener a la sociedad de su lado y tenía que tener a los políticos de su lado. Así que la NASA fue una de las primeras instituciones que ya en el año 62 mandaba notas de prensa con las cosas que estaban haciendo. Pues estamos preparando un cohete y lo vamos a mandar a no sé dónde y no hemos gastado tanto dinero y vamos a mandar un perrito y ahora vamos a mandar una persona. Y claro, estamos en la época de la propaganda también, estamos en plena lucha y pugna con los rusos. Y evidentemente la publicidad era necesaria. Pero sobre todo querían ganarse a la sociedad, para que la sociedad no se opusiese a esa cantidad de gasto que se iba a hacer en una cosa que a priori no afectaba a nadie en el corto plazo. Evidentemente nos ha afectado a todos. Todos tenemos hoy día un móvil y tenemos velcro y tenemos wifi y tenemos un montón de cosas gracias a las investigaciones en aeronáutica. Pero en aquel momento lo que estaban haciendo no servía para nada. De hecho, aquí en España hay otra institución que se dio cuenta muy pronto, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Este instituto se dio muy pronto cuenta de que si querían colonizar toda la montaña de telescopios y hacer unas grandes instalaciones en esa isla, preciosa isla, iban a tener que tener a la sociedad de su parte. Así que el Departamento de Comunicación se abrió a la vez que el Departamento de Dirección y conforme estaban poniendo la primera piedra del centro, ya estaban comunicando lo que iban a hacer. Es un ejemplo de un centro que apostó por la comunicación y por eso a día de hoy están donde están y son centro de excelencia. No solamente nos posiciona, sino que además lo que nosotros generamos, que es el conocimiento científico, es el producto de nuestros clientes, que es la gente. Así que tenemos la obligación de contarles qué estamos haciendo con su dinero, qué estamos haciendo con sus instalaciones, qué estamos haciendo con los sueldos que ellos nos procuran. Además, lo que hacemos también forma parte de la cultura científica de una sociedad y somos nosotros la fuente de esa información. Tenemos que contársela, tenemos que ofrecerla. Pero aparte tiene un retorno económico. Es decir, si no lo hacéis por todo lo anterior, hacedlo porque esto tiene un retorno económico. Resulta que aquellos artículos, aquellos grupos de investigación que comunican, que divulgan lo que están haciendo, tienen mucha más probabilidad de conseguir acuerdos, de conseguir financiación, de conseguir contratos con empresas y sobre todo, una cosa que nos importa a todos, de que nos citen más. Y de decir, bueno, pues esto lo podemos intuir. No, ya hay estudios que demuestran desde el año 2016 que estar en Twitter y comunicar lo que hacemos en una cuenta de Twitter hace que ese artículo sea más citado diferencialmente que aquellos artículos que no se ponen en una red social. Este es solamente un artículo, se hizo en Twitter, pero esto se ha hecho en todas las redes sociales, en todas partes del mundo, y aquellos artículos que se tuitean, aquellos artículos que se publican en redes sociales, son más citados que aquellos que no lo hacen. Así que, por todo esto, deberíamos de hacerlo. ¿Y para quién? Pues para todo el mundo. Podemos hacerlo para niños, porque queremos asegurarnos la cantera, eso está muy bien, pero tenemos que hacerlo también para aquellos que van a decidir muy pronto lo que van a votar y también para aquellos que con sus impuestos nos financian. Tenemos que hacerlo para todo el mundo, porque a todos les interesa. Evidentemente no vamos a darle el mismo mensaje, tenemos que adaptar el mensaje al tipo de público que tenemos. Voy a hablar ahora de la parte de talleres y experiencias, de cómo diseñar una experiencia para que tenga el efecto que nosotros deseamos en nuestro público. Y hablamos en este caso de del modelo de déficit y del modelo de diálogo, ¿vale? El modelo de déficit o devoción ciega es un modelo que ya está pasado de moda, que partía de la base de que cuanta más información tenga nuestra audiencia, más basará sus decisiones en el consenso científico. Y por tanto estará más de acuerdo con él y más afinidad tendrá con la ciencia. Esto es mentira. Tan mentira es que la gente sigue pensando que la Tierra es plana, que nos fumigan con chemtrails, que la vacuna nos va a matar, que el wifi nos hace no sé qué en la cabeza. Es decir, por más evidencia que tú le des a una persona, si lo que esa persona piensa se basa en sus creencias, no vamos a poder convencerlo. Y cuanto más
fuerte le golpeemos con la evidencia, más reacción vamos a tener por su parte. Frente a ese modelo tenemos que seguir el modelo dialógico, el modelo de participación crítica, que consiste básicamente en reducir la distancia intelectual que hay entre la persona experta, la que sabe, y la persona en la audiencia a la que queremos contárselo. La solución no es proporcionar más información, sino involucrar a esa persona, tenerla en ese diálogo. Por eso es tan importante hacer una ciencia que sea RRI, responsable, que participe la ciudadanía, que forme parte del proceso. Si forma parte del proceso, le va a importar más, le va a interesar más y además se va a interesar muchísimo por lo que está haciendo. Si tú participas en un proyecto, te preocupas de ver qué ha salido al final en ese proyecto. Por eso la ciencia ciudadana, la ciencia abierta, es tan importante para comunicar, porque no solamente es un proceso que es más justo, no solamente es un proceso más equitativo, sino que además hace que la gente se interese mucho más por lo que estamos haciendo. Así que frente al científico loco que sabe muchísimo y te cuenta muchos datos, mejor dejar a la gente un poco impresionada con experimentos que puedan desarrollar de primera mano. Eso sería lo ideal. Y para eso existe una prioridad. Si nos vamos a la comunidad científica, nuestra prioridad es involucrar a la gente. Vale, podemos educar y enseñar, podemos entretener, pero nuestro principal objetivo es involucrar a la gente para que les preocupe lo que estamos haciendo. Sin embargo, la prioridad educativa de la educación científica es educar. Vale que en el camino puedes involucrar y puedes entretener, pero el principal objetivo es educar, enseñar. Bueno, pues la prioridad para todos debería ser entretener. Nadie que se divierta con algo lo va a rechazar. Así que, por lo menos, si conseguimos que la gente esté entretenida, que no digo que sea divertido, digo que esté entretenida, porque son dos cosas distintas. Una cosa es divertirse y otra cosa es entretenerse. Si algo te involucra, algo te importa, estás entretenido, aunque no sea divertido, aunque no sea gracioso, te va a interesar y te vas a prestarle atención. Los objetivos principales que podemos tener en el caso de las actividades de cultura científica son, por una parte, sí, fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, pero cuando digo esto, lo digo con muchísimas comillas. Yo todavía vivo con el miedo de que alguna vez alguien termine la carrera de bioquímica en la que se metió por mi culpa, me pille por la calle y me diga, por tu culpa estoy en el paro. No se trata de que todo el mundo estudie ciencia. Con que no la rechace ya sería suficiente. Con que no piense en maguferías ya estaría bien. Con que se fíe de lo que hace la ciencia, a mí ya me vale. No hace falta que todo el mundo investigue ciencia porque no hay trabajo para todo el mundo, básicamente. Luego, por supuesto, favorecer el diálogo entre el público y los investigadores. A veces el público, a veces la gente, la sociedad, nos está reclamando cosas y nosotros no las escuchamos. Si no hacemos esa participación activa, esa escucha activa, no podemos saber qué le importa a la sociedad. Y a veces nos está gritando a la cara, me importa que investigues en esto, y no lo estáis haciendo. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer también esa participación. Y luego, por supuesto, contribuir a la mejora de la cultura científica y a la alfabetización de la sociedad. Estos serían los tres objetivos generales. Luego, por supuesto, hay algunos que son más particulares, con factores psicológicos, educativos, informativos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todo esto. Si os interesa, os lo dejo aquí unos segundos para que lo leáis, porque se queda el vídeo. Son objetivos particulares para llegar a cada uno de esos objetivos generales que son fomentar las vocaciones, favorecer el diálogo y mejorar la cultura. ¿Cómo hacemos eso en una actividad? Bueno, pues generalmente cuando yo hago un taller, a mí la parte que más me gusta de la divulgación es inventarme un taller para poder explicarle a alguien las cosas con experimentos, con experiencias. Generalmente lo que hago es contextualizar, explorar las ideas previas que tiene el público. En el punto 1 lo que hago es simplemente hablar con la gente y ver qué sabe de un tema. Cuando el taller ya lo he hecho muchas veces, ya sé lo que sabe la gente en general. Ya sé más o menos, me hago una idea de los temas y las cosas que la gente maneja. Entonces lo utilizo como gancho. Pero si no, tenemos que intentar hacernos una idea de qué son las cosas generales que sabe la gente sobre este tema en concreto. Después, cuando ya hemos hecho eso, entonces introducimos un nuevo punto de vista. Vale, pues si esto que tú piensas es así, entonces esto también debería ser así, por deducción, ¿de acuerdo? Intento extender un poquito más de aquello que sabe o que da por hecho. Si esto es así, entonces este experimento tiene que salir de esta forma y de esta forma, porque si no, no funcionaría. Y entonces sintetizo, estructuro la idea clave de lo que va a ser la experiencia. Les digo, vamos a hacer esto para intentar demostrar esto y esperamos que salga esto otro de acuerdo con lo que tú sabes y con lo que yo te estoy diciendo.
Y entonces aplicamos las ideas, procedemos con el taller, vemos los resultados. Si los resultados son contrarios a lo que la gente estaba esperando, mejor, porque entonces les llama mucho la atención. Aquellos resultados que son contraintuitivos, y la ciencia muchas veces es contraintuitiva, funcionan mucho mejor porque la gente se sorprende. Y una vez que los has sorprendido ya los tienes enganchados. Y entonces ya podemos dar otra vuelta a la rueda. Podemos, con esa nueva idea que ya tienen en mente, introducir otro concepto nuevo, hacer otra experiencia y volver a demostrarla. Y podemos darle tantas vueltas como queramos. Podemos hacer un taller muy sencillo o un taller que sea tremendamente complejo. Y os voy a enseñar algunos de los ejemplos de talleres que hemos diseñado durante estos años para explicar cosas que algunas son más sencillas, pero otras son verdaderamente complejas. Aquí, por ejemplo, tenemos un taller que hizo el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira sobre la estructura de lo pequeño. Cómo son las células, cómo son las membranas, cómo son las paredes celulares, cómo son las bacterias, los diferentes tipos de bacterias y todo eso con material que ya estás viendo ahí. Cartón, plastilina, pintura, palillos, hilo, etcétera. Si no tienes tiempo, te llevas las maquetas ya hechas y te sirve perfectamente para explicar un montón de cosas. Si tienes tiempo y lo vas a hacer durante varias tardes, por ejemplo, pues como una extraescolar, lo que puedes hacer es construir esas bacterias, construir esos bichos con los niños o con las personas que se acerquen. Y esto aquí, por ejemplo, en la Genite, el grupo de Margarita Poza lo hace con las bacterias. Pone a hacer globos con bacterias y les explica qué es lo que hacen y luego hacen un juego con antibióticos. Un taller muy sencillo, pero muy visual. Otro ejemplo es coger ese ejemplo que hemos dicho de coger lo que la gente sabe e intentar aplicar cosas de ciencia. En este caso es un taller maravilloso que hacen en el Colegio de Araal. Carlos Lobato utiliza los Pokémon para explicar las propiedades de los animales. Desde propiedades eléctricas, propiedades del agua, propiedades de todos los animales que se te puedan ocurrir, todas las adaptaciones que se te puedan ocurrir. La gente que diseñó los Pokémon ya lo había pensado antes y de hecho muchos de los Pokémon están basados en animales y en plantas que existen de verdad. ¿A los chicos les gustan los Pokémon? Genial, utilicémoslos para explicarles ciencia, ¿vale? Y se pueden hacer pósters tan complejos como los que estáis viendo ahí detrás, que de verdad había cosas que a mí me dejaron loco y yo había hecho biología y había cosas que no sabía. Así que podemos utilizar eso. También podemos traer un poquito de la naturaleza a la mesa. Es verdad que lo ideal para hacer un taller de medio ambiente sería irse al campo y hacer un taller, pero no todo el mundo le apetece andar, no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo se apunta a estas excursiones y a veces son complicadas de organizar. Pues nos traemos un poquito de la naturaleza, nos traemos unas cuantas plantas, unas cuantas ramas, unas huellas de animales y enseñamos a la gente a seguir el rastro, por ejemplo. Y así cuando ellos vayan al campo podrán ver mucho más de lo que suelen ver cuando van al campo. Y sobre todo se preocuparán de defender y de ayudar a que no se degrade las cosas que están viendo en el campo. Y esto lo hizo la Asociación Mustela en otro de los talleres que habíamos organizado. El famoso taller de extracción de ADN, que me acuerdo de una historia maravillosa de un niño que decía, papá, no tengo DNI, pero tengo ADN. Y se fue tan contento con su ADN colgado del cuello. Bueno, esto es un taller que funciona muy bien y que te da la excusa para hablar de un montón de cosas en torno a la genética, desde simplemente hacer el experimento y ya está, hasta explicarte de qué van esto de las vacunas de ARN. Aquí tenemos otro taller un poco más complejo en el que intentábamos explicar el proceso de especiación. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues cogíamos con unos taponcitos, le íbamos tirando a diferentes islas, que son las cajitas que tenemos más o menos cerca, y veíamos el proceso de aislamiento genético. Y con eso explicábamos el aislamiento genético y la especiación a través de las islas. Un proceso que ya Darwin explicó en su momento y que es bastante complejo de entender, pero que con un juego podemos intentar explicárselo a todo el mundo. Aquí tenemos otro taller de anatomía, de cuerpo humano. Esto es súper fácil. Te lleva unos cuantos dibujos, unos cuantos huesos, te lleva un poco de casquería y tienes horas y horas y horas para hablar con la gente. Sabiendo un poquito de anatomía y teniendo unos cuantos huesos, superado el primer susto de que son huesos humanos de verdad, que la gente a veces no se lo cree, la gente se flipa y cuando ve los órganos de verdad, pues la verdad es que le encanta. Es un taller muy sencillo de montar y en cuanto tengas un poquito de conocimiento de anatomía, tienes enganchado a todo el mundo. Esto triunfa como el colacao. En la parte de genética podemos ampliar un poquito más y podemos hacer unos juegos diseñados ad hoc para poder ver qué es la transcripción, qué es la traducción, qué es la transcripción. Podemos explicar todos esos procesos con un juego de puzzles.
en el que explicamos, pues aquí tenemos nuestro ADN, esto se copia en ARN, se transcribe, se traduce a proteína, tenemos otro juego que son las proteínas, y ahí podemos ir explicándoles todo. Diréis, ¿esa niña se está enterando de lo que le está explicando? Pues a lo mejor no, seguramente no, pero está jugando. Y está jugando con conceptos que no le van a extrañar cuando dentro de unos años entienda y ligue y diga, a esto de ADN he jugado yo. Porque a mí me ha pasado con niños que yo les he explicado algo así en un juego con 4 o 5 años y que con 7 o 8 se acordaron y ligaron una cosa con la otra y dijeron, esto es a lo que jugamos hace un tiempo. O sea que nunca a veces nos sorprende lo que los niños pueden llegar a quedarse de las cosas que les estamos planteando. Esto es un taller de robótica en el que se les enseña a programar con Scratch y después se construyen su propio robot y juegan con él. Voy a ir pasando ya por los ejemplos un poquito más rápido, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente esta idea de involucrar, hacer, participar. Esto es un taller de huellas en el que se les enseñaba a qué es una huella, por qué se fosiliza, qué es lo que encontramos realmente cuando vemos fósiles. Y todos estos son talleres que se han hecho en el evento de Granando Ciencia durante los casi 10 años que llevamos haciendo ese evento. Otro ejemplo, para entender qué es la resistencia a un antibiótico. Cogimos un póster, lo pusimos lleno de bacterias y a uno le pusimos un imán por detrás, a otro le pusimos un trocito de velcro y otros le pusimos antibióticos con un poco de plastilina. Los que eran de plastilina eran amplio espectro, porque se pegaba en todos sitios. Los que eran de imán solamente se pegaban en las gram positivas, porque resulta que eran antibióticos específicos. Y los que eran con un velcro, pues se pegaban en otras partes. Fijaros qué sencillo para poder explicar lo que es la resistencia a antibióticos, lo que son los antibióticos de amplio espectro y el peligro que puede tener el utilizar mal los antibióticos. Pero podemos hacer talleres tremendamente complejos dándole vueltas a esa rueda que os decía. Tenemos un taller sobre nutrición en rumiantes y diréis, Lavín, qué complejo. Pero es que en la estación experimental de CEDIN tenemos un grupo que trabaja en rumiantes, entonces queríamos explicar lo que hacían. Bueno, pues desde diseñarnos un estómago de rumiante en 3D e imprimirlo con una impresora 3D, hasta tener bioreactores pequeñitos que eran como pequeños estómagos de rumiantes, hasta poder ver el rumen en un microscopio, poder darles a probar una cata de diferentes leches de diferentes animales y explicarles las tartitas de alimentos que le íbamos preparando a los animales para que se redujese el nivel de metano y otros gases que producen estos animales en el rumen. Un taller complejo en el que tenías que pasar por 10 o 12 estaciones, pero cuando terminabas te quedabas con una idea bastante grande de qué era lo que se hacía en ese grupo de investigación. Aquí tenemos uno de agronomía accesible, en la que estaba pensado para explicarle a las personas con discapacidad visual cómo son las adaptaciones de las plantas, pero lo aplicamos para hacerlo también con niños. Les tapábamos los ojos y les explicábamos adaptaciones de las plantas a ciegas. Créanme que se quedaban mucho mejor con los conceptos que si les estuviésemos enseñando las plantas tal cual, porque las olían, las tocaban, las probaban y con eso se quedaban con la idea mucho mejor de qué es una planta crasa, qué es una planta adaptada a la sequía, a la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un vídeo de la presentación de una de las noches de investigadores cuando intentamos explicarle a la sociedad qué es eso del acelerador de partículas, de un acelerador de partículas para fusión nuclear que queremos construir en Granada. Que no es que estamos locos perdidos en Granada, sino que es que esto puede ser algo que nos sea de mucha utilidad dentro de muy poquito. Básicamente lo que se va a hacer en ese sincrotrón es investigar los materiales con los que se construirá un acelerador de partículas, porque ahora mismo no sabemos cómo deberemos de construirlo. Y lo que hicimos fue básicamente pues, explicarle a los niños que ellos eran partículas subatómicas que se iban a acelerar, los que tenían 2 globos eran más pesadas que los que tenían un globo, los que tenían un globo aceleraban las que tenían 2 globos y se daban contra un material que estábamos probando. Y el resultado fue este. Y claramente el material no aguantó, así que con eso no podemos construir un acelerador de partículas. Pero me hizo mucha gracia porque el alcalde de ese momento dijo, por fin he entendido lo que es el acelerador de partículas. Está muy bien porque llevaban 5 o 6 años intentando pelear para que se pusiese en Granada.
Os cuento un ejemplo que hicimos en Granada, que se llama Granada Ciudad de la Ciencia e Innovación. Conseguimos la acreditación como Ciudad de Ciencia e Innovación y preparamos todo un programa de charlas, conferencias, actividades, eventos para poder demostrar que Granada era una ciudad de ciencia. ¿Y cómo lo hicimos? Pues de todas las formas que se nos ocurrió y que la financiación nos dejó, por supuesto. Desde unos carteles que habíamos pegado, unos vinilos en el suelo con palabras que se dicen o con conceptos de ciencia, y hicimos un concurso y lo pusimos justo en Navidad, en plena campaña, estos 15 días que todo el mundo pasa por el centro, y tuvo un impacto brutal de la cantidad de gente que se hizo fotos con las cartelas y que participó en el concurso. Estábamos hablando de casi 2 millones de impactos en los 15 días de la Navidad. También pusimos una serie de campañas que pusimos en el metro, en las paradas de autobús, en las paradas, en todas las típicas de estos de anuncios de la ciudad, y pusimos 3 campañas. La primera fue esta: en Granada somos de ciencia, pero somos de ciencia y de explorar Sierra Nevada también con nuestro cerebro, en el que se presentaban a diferentes investigadores e investigadoras de Granada contando parte de lo que ellos hacen y dónde trabajan. Los pusimos en las paradas de metro, los pusimos por todas partes y funcionó muy bien. Y luego hicimos algunos anuncios para darlo a conocer la campaña. Perdone, ¿es usted el de la foto? Sí, sí, soy yo. ¿Le importa que nos hagamos una foto? Sí, con mucho gusto, con ¿Sí? mucho gusto. Bien. Ahí. Qué bien, es que nunca me había hecho una foto con un famoso. Ay, verás cuando se lo diga a mi mujer. Es usted actor, ¿verdad? No, no soy actor. ¿Futbolista? No, tampoco. ¿Cantador? No. ¿Tertuliano? Mira, soy investigador. Ah. ¡Mari! ¡Que me he hecho una foto con un investigador! Bueno, pues con eso hicimos 3 campañas, las pusimos en las paradas y funcionó bastante bien. Y de hecho, era cuando el metro todavía no tenía publicidad, era la primera vez que se hacía alguna campaña en el metro, con lo cual pues fue una cosa que tuvo muchísimo impacto. Y también les sirvió a ellos como ensayo para luego vender la publicidad. Poner ahora mismo esa campaña costaría casi $500,000 de euros, pero en aquel momento nos salió gratis como colaboración con el metro. Eso también se ha hecho en Coruña hace poco, divulgando Onoso. Es una campaña en la que se hicieron diseños para poner en las paradas de autobús pues publicidad, básicamente, una serie de diseños que se hicieron para dar a conocer parte de los conocimientos que se hacen en la Universidad de Coruña. Y la verdad es que funcionó muy bien, fue un proyecto muy bonito, sobre todo porque los diseños son una maravilla, ¿vale? Estos son algunos de los proyectos de los que se hicieron de grupos de investigación de aquí del CICA. También hicimos un videojuego mapping gigante proyectado en un edificio que además sirvió para que luego se hagan muchas campañas de videomapping en ese edificio, porque ya una vez que está escaneado pues es súper fácil. Hicimos un videojuego en el que la gente podía jugar con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la investigación que se hacía en Granada, y si superaba la pantalla pues se le daba un mensaje y se le daba un premio. Esto ya lo tuvimos que hacer en pandemia, cuando ya había pasado la primera ola. O sea que también nos tuvimos que enfrentar un poco a adaptarnos a este tipo de cosas. Pero bueno, funcionó bastante bien. Hicimos una aplicación en un móvil en el que había un recorrido científico por toda la ciudad con una serie de escáneres de códigos QR, que son esos que veis ahí en azul, y escaneándolo tenías información de lo que se hacía en la universidad, de lo que se hacía en el parque tecnológico, de lo que se hace en el CSIC, de lo que se hace en las diferentes instituciones de la ciudad. Organizamos ciclos de conferencias como este de Lutería Informal sobre ciencia y música. Hicimos un ciclo de conferencias en el Lemon Rock, que es uno de los locales de moda de allí de Granada. En fin, podemos hacerlo de muchísimas formas. Os voy a empezar a hablar de formatos en los que se pueden hacer divulgación simplemente para que los tengamos en mente. Por ejemplo, se hace un ciclo de conferencias de matemáticas en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se traen algunos de los mejores matemáticos del mundo, conferencias de un nivel altísimo, que a lo mejor no es divulgación para todo el mundo, pero sí que es divulgación porque muchas veces tenemos el concepto de que la divulgación solamente se hace para gente que no sabe nada de ciencia. Ojo, que yo de matemáticas no tengo ni puñetera idea.
y tengo formación científica. Así que para mí la divulgación en matemáticas también es útil. Podemos hacer divulgación para otros especialistas en ciencias de otras áreas que no saben nada de nuestra área y les puede servir para iniciarse en ese área. Aquí, por ejemplo, en Galicia está el programa Conciencia, que trae a investigadores y a premios Nobel de muchísimo nivel para dar conferencias a la gente. Se le invita durante una semana a dar conferencias en colegios, en la universidad, y se hacen conferencias en abierto. Esta fue una de las últimas a las que asistimos del premio Nobel por las baterías, a Nightingale, por las baterías de litio. Nosotros hicimos conferencias en un montón de sitios, como digo, en el Lemon Rock, pero también existe el Festival Pint of Science, que esto es un festival que se hace a nivel internacional. Empezó en Inglaterra hace una década y en España ahora mismo se está celebrando en 75 ciudades a la vez, los mismos 3 días. El año pasado fue el 23, 22, 23 y 24 de mayo. En todas las ciudades se celebran 3 días, en cada ciudad hay 1, 2 o 3 bares y en cada bar hay 2 charlas cada día con un pequeño descanso. Esto es un verdadero festival. El año pasado el impacto de esto fue casi de 15 millones de personas en todo el mundo escuchando hablar de ciencia en bares en todo el mundo. A mí me parece una pasada. O, por ejemplo, en Córdoba tenéis eventos como el de Las que cuentan la ciencia, que es una maravilla de evento en el que se invita a investigadoras y solo investigadoras para que hablen de la ciencia que hacen. Estos son los carteles de los últimos años y ahora han puesto en marcha otra campaña que se llama Las que contarán la ciencia, para atraer a esas divulgadoras del futuro que van a contar la ciencia de la forma que mejor saben hacerla. Es en marzo, si no me equivoco, este año y se hace en el Teatro Zorrilla, en Córdoba, en pleno centro. Asistencia gratuita, así que no os lo perdáis y además de paso veis los patios cordobeses. O, por ejemplo, las conferencias que se hacen en el Instituto de Astrofísica de Andalucía llevan casi 20 años con este ciclo Lucas Lara de divulgación, donde prácticamente todas las personas que han pasado por el Instituto de Astrofísica tienen casi obligado a asistir a dar una charla en este ciclo de conferencias. De hecho, hay gente que se molesta si no le invitan. O sea, ya se ha convertido en algo que es obligatorio. Y está muy bien porque aunque no va mucha gente, va unas 25 o 30 personas una vez al mes, el último jueves de cada mes, son 25 o 30 personas que llevan yendo muchísimos años. Son gente que, por la cantidad de conferencias que ha escuchado, perfectamente podría estar desarrollando investigación en astrofísica, porque se saben todo lo que se hace en ese centro de investigación. O, por ejemplo, las Christmas Lectures, que estos son una serie de conferencias que empezó a hacer Faraday hace muchísimo tiempo, más de 125 años, y que se han convertido en un verdadero show de televisión. O sea, esto ya es producción máxima a un nivel brutal. Evidentemente, ¿quién va a dar charlas? Pues van las personas más relevantes del momento en ciencia para hacer experimentos que sean muy impresionantes y, como veis, es un verdadero show de televisión. Desde 1925 se llevan organizando estas conferencias en Cambridge. Pero podemos hacerlas a un nivel mucho más pequeñito. En Andalucía se organizan los cafés con ciencia, que lo organiza la Fundación Descubre. El año pasado aquí en la Universidad de Coruña también hicimos los desayunos con científicas, en las que una científica o un científico se sienta alrededor de una mesa a desayunar, a tomarse un café con una serie de personas, pueden ser estudiantes, pero puede ser de cualquier edad, y funcionan muy bien porque cuando estás en petit comité y cuando estás tomándote algo, salen preguntas y salen temas que de otra forma no saldrían. En una conferencia no suelen salir las preguntas que salen en este tipo de formato y funcionan muy bien. Pero podemos ajustar un poquito más y dar, esta es la que se organizó el año pasado aquí en el CICA, en el Desayuno con Científicas. Y como digo, podemos ajustar un poquito más y podemos hacer lo que se hace en la Universidad de Wisconsin, las Science Calls, que básicamente son un grupo de investigadores e investigadoras que van a una calle, a un barrio, típico barrio americano, y van puerta por puerta diciendo: hola, buenos días, ¿quiere usted que le hable de física cuántica? Y aquellos que abren la puerta y aquellos que le apetece, pues dejan entrar al investigador o investigadora y le cuenta parte de lo que está haciendo. Es decir, podemos ir al detalle si queremos. En medios escritos, por supuesto, conocéis The Conversation, es un medio en el que os recomiendo muchísimo que escribáis, porque además la importancia que tiene es que de los artículos que se publican en The Conversation se suelen replicar a muchos otros medios, con lo cual el impacto que se consigue es muy, muy grande. Es casi como una agencia de noticias. La revista iDescubre, que la tenemos en Andalucía con la Fundación Descubre,
Hay institutos que tienen su propia revista de divulgación mensual o bimensual para contar las cosas más relevantes que van haciendo en el centro. Tenemos, por ejemplo, la colección del CSIC de ¿Qué sabemos de?, en la que se invitan a investigadores e investigadoras a que escriban un libro muy cortito sobre un tema en concreto. O, por ejemplo, esta iniciativa que se llama Urban Science Poem, donde lo que se hace es poner directamente en la calle, en carteles gigantes, textos que hablen de ciencia, ¿vale?, inspirados en grandes autores de la historia. Tenemos las revistas, Investigación y Ciencia ya está cerrada, pero bueno, Cubo y Muy Interesante siguen en activo. Tenemos blogs, plataformas que pueden llegar a tener un impacto muy grande, como este de Naucas, que llega a tener varios millones de suscriptores todos los meses. La plataforma Hablando de Ciencia, en la asociación a la que pertenezco, llevamos casi 15 años publicando contenido, hay artículos prácticamente de todo, escritos por divulgadores de toda España. O este proyecto de Instituto de Astrofísica que se llama el Tesla Blog. El Tesla Blog básicamente es una serie de vídeos de diario en vídeo que se encontró de Nikola Tesla, que se ha publicado, se ha recuperado y se ha puesto en valor para que la gente conozca de la voz del propio Tesla qué cosas hizo en su momento. También tenemos, no voy a poner vídeos porque si no nos paramos mucho. Tenemos los libros de divulgación que funcionan cada vez mejor. Ya prácticamente se dice que hay dos tipos de divulgadores, los que han escrito un libro y los que los van a escribir, porque de verdad hay un verdadero boom y hay cosas que son maravillosas. Yo este año he tenido la suerte de estar en el jurado de los premios Prisma de los museos coruñeses. Me ha tocado leer 45 libros de divulgación este año, pero lo he hecho de mil amores porque de verdad se están haciendo unas cosas que son maravillosas, se están haciendo unas obras que son estupendas, que son buena literatura, además de buena divulgación. Hay muchísimos, hay incluso editoriales especializadas en divulgación científica, como Nextdoor Publisher, que trata con muchísimo cariño los temas y con muchísimo cuidado, lo hacen expertos en divulgación. Y ahí tenéis, pues, por ejemplo, la editorial Almazara, que también apuesta muchísimo por eso. Y bueno, aquí en Coruña pues tenemos a Débora García, que es una verdadera bestseller de los libros de química y de divulgación. A través de las camisetas, ¿por qué no? Yo siempre voy con camisetas friki de diferentes eventos donde se cuentan pequeños chistes o pequeñas ilustraciones de temas de ciencia. Y ya hay gente que se dedica a diseñar camisetas de este tipo. Y os aseguro que se venden bastante. A mí me ha pasado de ir con una camiseta de, por ejemplo, la de bodas de sangre, que me gusta muchísimo, esta que tenéis aquí abajo a la izquierda, y que una cajera de un supermercado me pregunte qué es eso y yo aproveche para explicarle lo que es la línea blanca de la sangre. ¿Por qué no? Pues ya está, pues ahí le preparas un pitch de 3 minutos y le explicas. Y además le dices que está relacionado con la obra de Federico García Lorca. Ya está, ¿por qué no? Aquí tenéis algunas de las camisetas que hemos hecho para algunos de los eventos que hemos organizado, con científicos, científicas, con bromas. Aquí tenéis By Ribosoma, que es un diseñador de camisetas de este tipo. Podemos hacer también estancias, ¿por qué no? Aquí en Coruña conocéis el programa STEM Back, en el que los chicos que estudian ciencia hacen estancias en el laboratorio y hacen experimentos. En el CICA tenemos el programa Incrústate, en el que chicos de tercero, cuarto de la ESO, primero de bachiller y de FP se incrustan en un grupo de investigación durante, primero hacen una estancia cortita de 2-3 días, desarrollan una serie de experimentos, los publican en forma de póster y de charla, hacen un pequeño congreso y aquellos que mejor lo hayan hecho pueden hacer una estancia de 2 semanas en la que son ellos los que diseñan los experimentos. Entonces decimos que se han incrustado en un grupo de investigación y desarrollan esas pequeñas prácticas acordadas con los investigadores e investigadoras para, bueno, pues para saber si les interesa o no les interesa esto de la ciencia. Porque a lo mejor prueban y no les gusta. Pues ya está, pues genial, pero que lo prueben por lo menos. Podemos hacerlo en formato audio. Y aquí existen un montón de programas, de podcast que están súper de moda, donde se puede hacer muy buena divulgación en un formato que funciona muy bien y que sobre todo es muy barato, porque hacer un podcast es súper barato. Aquí tenéis, por ejemplo, el programa de Román Escudero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, o en Galicia, Efervesciencia, con nuestro compañero que lleva muchísimo tiempo en la radio galega. Balears Paciencia en la isla, tenemos a Sendipias en la SER, tenemos el podcast de Nosfera, tenemos el Radioscopio en Andalucía, que ha estado más de 10 años en antena, que es un programa que es una delicia.
En fin, tenemos un montón. Y luego, por ejemplo, en Bristol se hizo una iniciativa, igual que la de Se ha escrito un crimen, pues se ha escrito un neurocrimen, ¿vale? Basado en las obras de Oliver Sacks, han hecho un podcast sobre Se ha escrito, He Wrote a Neuromurder. Aquí tenemos un podcast en el que yo he participado que se llama No cuentes esto, en el que Juanma y yo hablamos de cómo vivir de divulgar la ciencia sin morir en el intento. Si os interesa todo esto de la divulgación, pues por ahí hablamos de nuestras penas como autónomos, en la época en la que era autónomo. O el podcast de Mentescopia, donde se habla sobre salud mental en la adolescencia, que es un proyecto que lleva 3 años con la Universidad de Sevilla y con el Virgen del Rocío. O, por ejemplo, hacer radioteatro. Aquí tenemos a la gente del Radioscopio haciendo un radioteatro sobre historias de la ciencia, sobre el origen del Big Bang, etc. Es un formato muy chulo porque además ver cómo se hace un radioteatro en directo y ver lo que son efectos sonoros y lo que son diálogos y cómo se gesta eso en directo es muy bonito de ver. Podemos hacer audiovisuales. Por ejemplo, hace unos años hicimos este audiovisual que yo hice la producción, que se llama El Enigma Agustina, que si no lo conocéis estáis tardando en verlo. Es un guión original de Manuel González y de Emilio García, en el que se cuenta la historia de Agustina Ruiz Dupont, que nació en el 1891 en Almuñécar, en Granada, y desapareció en el año 33. Resulta que esta mujer fue la primera mujer en escribir una tesis en física teórica de nuestro país. Era alumna de Blas Cabrera, alumna de Marie Curie, una amante inspiradora de Schrödinger que encontramos, asistió a las conferencias Solvay, era parte de la generación del 27, de las sin sombrero, y que sin embargo desapareció de la historia durante muchísimo tiempo hasta que recuperamos esa historia. Agustina Ruiz Dupont, en fin, yo recomiendo que la veáis, pero bueno, ya, si tenéis tiempo, mirad, un documental de 1 hora y 20. Podemos hacer, por ejemplo, una serie. El año pasado nos dieron el premio Prisma de los museos coruñeses por hacer esta serie que se llama Camino a Congreso. Es una webserie de 6 capítulos muy cortitos, de 15 minutos, la tenéis en YouTube, que cuenta la historia de 2 astrónomos que van a un congreso en Congreso, un pueblo que se llama Congreso en Almería, que en realidad son Las Negras, y que, bueno, pues durante ese camino tienen que tomar una decisión y de eso va la serie, de qué decisión toman en sus vidas. Más cosas que hemos estado haciendo. Un documental que se llama Nanocosmos, del Instituto de Física Fundamental. Esto es más un documental al uso, pero que fue muy complicado de hacer porque compatibilizar una ayuda de FECIT con sacar un concurso público y trabajar en el CSIC es harto complicado, muy complicado. O sea, prácticamente se convierte casi en imposible. ¿Se consiguió hacer? Sí, a costa de la salud de mucha gente. Pero bueno, ahí hay un producto de muchísima calidad, Nanocosmos, que se ha puesto en varios canales de televisión de habla inglesa y que la verdad que salió una cosa muy, muy coqueta. Este es otro documental, Reaching for the Sun, que habla sobre el telescopio solar europeo que se va a colocar en Canarias. En aquel momento no se sabía, estábamos grabando justo cuando se supo el destino final del telescopio, y es un documental en el que hay una belleza estética asombrosa porque se cogieron muchas imágenes de puestas de sol, de vuelos de drones, etcétera, que fue una verdadera maravilla. The sun is our star. The sun provides us with everything we need for life here on Earth. The only star where we can actually see intricate detail. Not all stars. Bueno, también lo podéis ver. Podemos hacer cosas mucho más mamarrachas, como El Astrónomo Indignado, que es una serie de 2 temporadas que hicimos en internet, donde hay un personaje, un astrónomo, que no tiene relación contractual con el centro en el que trabaja, que publica en la revista del Boletín Celeste de Talamanca de Jarama, pero que tiene su archienemigo, que es Serendipio, al cual le sale todo y que publica un Nature cada semana. Bueno, pues es una historia mamarracha en la que se habla muchísimo sobre el sistema de investigación, una crítica mordaz sobre cómo es la vida de los investigadores y, bueno, pues con mucho humor y con mucha sorna, que es como a nosotros nos gusta hacer estas cosas. Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de -8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios!
hoy que verde era mi exoplaneta. Queridos míos, seguro que hoy, en la sección de ciencia de vuestro periódico, si es que la tiene y sabéis leer, habéis leído que científicos de por ahí han descubierto un nuevo exoplaneta de esos. Exoplaneta, planeta fuera de nuestro sistema solar. Bueno, esto no lo voy a poner. Luego hay veces que nos encargan cosas concretas para empresas. En este caso fue un proyecto de Pfizer que nos encargó un capítulo piloto para hacer una serie en la que había una serie de guardianes de la cultura científica que defendían a los científicos cuando alguien pensaba que esto de la ciencia era súper aburrido. Entonces saltaban las alarmas y de repente mandabas a un divulgador a que resolviese el tema y el honor de la ciencia y el interés por la ciencia estuviese a salvo. Esto que parece una barbasada sirve para contar la investigación que se hace en centros punteros como Genio o como aquellos centros que están financiados por la marca Pfizer. A ellos les interesaba para dar a conocer su centro de investigación, a nosotros nos interesaba porque se contaba mucha ciencia dentro de esos capítulos. De momento el producto no ha salido, pero bueno, tienen el capítulo piloto, tienen una propuesta y si sale, pues algún día os la enseñaré. Esto, por ejemplo, es el diario de Henrietta Levy, en el que se cuenta a través de una serie de vídeos lo que hizo la obra de Henrietta Levy. Esto de Nikola Tesla, no lo voy a poner. Se puede hacer también teatro, ¿por qué no? De Henrietta Levy se hicieron muchísimas cosas, y entre ellas se hizo una obra de teatro que es una maravilla, que ojalá estuviese en Teatro Capitol durante meses y meses y meses como El Rey León. Nosotros, por ejemplo, hicimos una obra de teatro que se llama 2022, una odisea para llegar aquí. Llevamos haciéndola desde el 2017, le vamos cambiando el año y ya está. Básicamente es una pelea entre un biólogo que soy yo y un astrónomo hablando sobre si hay o no hay vida extraterrestre, y al final salen dos extraterrestres que nos dicen que no tenemos ni puta idea, que nos callemos, que nos van a exterminar. Entonces, bueno, es una obra de teatro con mucha sorna, en la que se puede adaptar para todos los públicos y en la que se cuenta muchísima ciencia de temas de astrobiología. Se puede hacer teatro improvisado y contar la ciencia. Aquí, por ejemplo, Ciber, en Madrid, hicieron una cosa muy chula que se llama Improciencia, en la que van alternando una pequeña charla de un investigador o investigadora con una pequeña obra de improvisación teatral para poner en contexto lo que se estaba explicando. Y la verdad es que funciona muy bien. En la jornada de puertas abiertas se hace todos los años y a la gente le encanta. Improciencia. O se puede hacer una obra de teatro como las de Shakespeare in Science, que básicamente es coger una obra de Shakespeare y adaptarla a temas científicos. Y esto es una maravilla que se hizo en Nottingham hace 5 años y que, bueno, pues ha tenido bastante éxito. En Desgranando Ciencia, en el evento este que llevamos organizando desde hace 10 años, todos los años cogemos una temática distinta y la utilizamos como excusa para hablar de ciencia. Pues unos años es el cómic, otras fue Blade Runner, porque era el año 2019, el año de Blade Runner, o podemos coger el steampunk, o como el año pasado que cogimos la obra de Lorca, el universo de Lorca, para poder meter charlas de ciencia a través de la obra de Lorca. Hicimos incluso un espectáculo de flamenco que se llama La cristalización de la danza, que escribió Juanma García y que es una maravilla, que ahora va a los teatros dentro de poquito. Se pueden hacer musicales, ¿por qué no? Durante la pandemia estábamos aburridos en casa e hicimos un musical que se llama Marimía, un viaje LGTB a la ciencia queer. Bueno, pues ahí lo tenéis. Si buscáis Marismías, el musical, lo podéis encontrar, donde un montón de gente cantó canciones de ciencia para dar a conocer lo que ellos están haciendo. Se pueden hacer monólogos de ciencia, como el concurso de FameLab, que ha estado durante muchísimos años y que ha dado lugar a personajes que están ahora mismo en televisión, como Eduardo Sáenz de Cabezón, que es el ganador de la primera edición y que es el presentador de Órbita Laica. Aquí tenemos a Manu González, que hace astrocopla. Luego, si tenéis interés, os cuento lo que es la astrocopla. Natalia Hermanovich. Podemos hacer visitas en 360, ¿vale? Esto es una de las actividades que hacíamos con la empresa, con la Niaquea. Hemos hecho visitas a la Facultad de Ciencias, a la Madraza de Granada, en la Universidad de Córdoba, al Servicio de Instrumentación. Hemos hecho varias visitas 360 para dar a conocer las instalaciones. Eventos, ferias, como la Noche de los Investigadores, como la GENITE, como el Día de la Ciencia en Arrúa.
En la Feria del Libro hemos metido muchísimos temas de ciencia. De hecho, en Granada tenemos una carpa permanente de ciencia dentro de la Feria del Libro desde hace ya 7 años. Los concursos de fotografía científica como Fotciencia, que si sois aficionados a la fotografía, todos los años salen y dan premios y luego se ilustra un libro que es precioso, se hace una exposición. Podemos hacer exposiciones como esta que hicimos, una investigación marciana en el Parque de las Ciencias, como esta de neurociencia, que participamos también haciendo y elaborando vídeos, o como esta, de la que yo he sido el promotor, que es sobre salud mental, que está ahora mismo en el Parque de las Ciencias, pero que el año que viene se vendrá a los museos coruñeses. En fin, se pueden hacer tantísimas cosas, aplicaciones para reconocimiento de especies vegetales, o, por ejemplo, esto, Scinder, que es para ligar con personas a las que les gusta la ciencia. Así es que, de verdad, está todo inventado. Monumai, para reconocer con inteligencia artificial las matemáticas que hay en los monumentos. Podemos hacer otros específicos como este de astronomía accesible, para ver un planetario en las manos para personas con discapacidad visual. Podemos hacer grafitis en las calles para dar a conocer a personajes poco conocidos. Podemos... En fin, se puede hacer tantas cosas, una aplicación para reconocer mosquitos, una campaña para recoger dientes del Museo de la Evolución Humana en el que el ratoncito Pérez te viene a recoger los dientes para hacer estudios de evolución. Podemos hacerle fotos a las micromascotas que tenemos en casa, de esto de la Fundación Ibercibis. En fin, se pueden hacer tantísimas cosas, o por ejemplo esto, una ciudad entera de Real Smart City donde todo se sensorizó y tú cuando vas por la mañana y orinas te dice el nivel de azúcar y si tienes que pincharte o no tienes que pinchar la insulina, o te dice si estás embarazada. En fin, se puede hacer casi cualquier cosa para contar la ciencia. Un escape room, esto de la Universidad de Córdoba, una exposición marciana con un documental y con un videojuego. ¿Por qué no podemos hacer un videojuego que tenga contenido científico y que nos sirva para explicar la ciencia? Podemos hacer prácticamente lo que queramos y lo que la financiación nos deje. Oye, mi Science, reggaetón con clave científica. Claro que sí, porque lo de Felices los Cuatro se refería a las fuerzas fundamentales del universo. ¿Podemos traernos artistas a un centro de investigación para que hagan obras de arte basadas en la ciencia que hacemos en el centro? Pues podemos hacerlo. Y en el CICA lo vamos a hacer este año con el proyecto CICA Gallery, donde vamos a tener 5 estancias de 5 artistas que van a venir al centro para contar la ciencia que estamos haciendo a través de las obras de arte. Podemos hacer un desfile de moda basado en agrocostura, una nueva línea de ropa que se hizo con los plásticos de los invernaderos de Almería y que nos servía para hacer una reflexión sobre los cultivos que se están haciendo hoy en día. En fin, podemos hacer casi cualquier cosa. Y por supuesto, las redes sociales, lo más clásico. Hay redes sociales que funcionan muy bien y lo han hecho simplemente siguiendo los códigos de cada una de las redes sociales. El Instituto de Física Teórica tiene un canal de YouTube que va ya por los 2 millones de suscriptores con vídeos de científicos explicando física teórica en una pizarra, pero haciéndolo muy bien. Podemos hacer ciencia drag queen con Sassy, por ejemplo, que habla de grafeno ataviada de esta forma. Podemos hacer teatro de vocaciones, podemos organizar talleres, ciudad ciencia, en fin. No os voy a contar nada más porque ya nos vamos de tiempo. Sí que os voy a decir simplemente algunas cosas para acabar, que es algunos consejos del maestro Troglo, que es un maestro que tuve yo, que me contaba los secretos para hacer buena divulgación. Algunas son muy evidentes, ¿vale? Primero, ten muy claro lo que quieres divulgar. No podemos contarlo todo. A lo mejor tenemos 1000 cosas que podemos contar, podemos hablar durante horas, vale, pues te escribes un libro si quieres, pero en un taller, en una charla, no puedes contarlo todo. Tienes que tener muy claro qué es 1, 2 o 3 ideas que quieres transmitir. No podemos contarlo todo. En segundo lugar, documéntate. Cuando digo documéntate no me refiero a que no sepas de lo que estás hablando. Me refiero a que te informes de qué sabe la gente sobre lo que tú estás hablando y qué temas de actualidad pueden estar relacionados con aquellas cosas que tú estás haciendo. Porque las preguntas van a ir por ahí y de repente te pueden dejar muy fuera de juego si no estás un poco al día de todas aquellas cosas que se están haciendo en torno a tu área de trabajo. Es dar un paso atrás, levantar la mirada y darse cuenta de todo lo que está pasando en torno al tema del que yo voy a hablar. Ponte en la piel del otro. Todos hemos pasado por ese momento en el que no entendíamos lo que estamos diciendo. Todos hemos pasado por ese momento. Tenemos que intentar ponernos en su piel. ¿Para qué?
Pues para comprender que a veces estamos explicando cosas que no son fáciles de entender, que son contraintuitivas y tenemos que ponernos en la piel de esa persona. Tenemos que concretar, ¿de acuerdo? ¿Y esto en qué consiste? Pues nos vamos a encontrar con un montón de público que es bastante diverso y cada uno va a estar pensando en una cosa distinta y a veces no le interesa lo que le estamos contando. No pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada. A veces nos vamos a encontrar con este tipo de público. Adáptate al medio. No vamos a intentar hacer la misma actividad en un colegio que en la calle, que en una conferencia donde la gente sabe que tiene interés por lo que estás diciendo. Por supuesto, tenemos que adaptarnos y no vamos a intentar dar una charla de 45 minutos en una feria de la ciencia, porque en la feria de la ciencia la gente va a ver las cosas muy por encima, se va a parar 3, 4 minutos. Para ese tipo de sitios o de momentos hay que buscar actividades que se adapten al medio, que se adapten a lo que estamos haciendo. Si tenemos que hablar en un vídeo de YouTube, pues buscamos a alguien que sepa hacerlo y que dé bien en cámara. Si tenemos que hacer un videojuego, pues hacemos un videojuego y lo diseñamos con gente que sabe de videojuegos y que sabe cómo hay que hacer este tipo de cosas. Divulgar es renunciar. Esta es una máxima que me dijo Emilio García hace muchísimo tiempo y que tenemos que tener muy clara. No podemos contarlo todo. Tenemos que contar ideas básicas y después sobre esas podemos construir las cosas. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos contarlo todo, porque nosotros vemos el mundo de una forma muy compleja, pero la gente no llega a alcanzar ese nivel de complejidad. Así que tenemos que renunciar. Ser escuetos, dar un buen total. Esto se refiere sobre todo a los medios de comunicación. Muchas veces nos molestamos porque un medio de comunicación nos pone una frase que a nosotros no es exactamente la que representa lo que yo quería decir. Pues prepáratela, prepárate ese buen total, prepárate ese titular y dilo. La gente de Atapuerca lo hace de forma maravillosa. Cuando encuentra una pelvis, de repente dice, ah, la Elvis pelvis. Y ese es el titular, porque es que saben que eso es lo que va a salir. Pues prepárate esa frase para que lo pongas fácil y luego salga lo que tú quieras. Cuidado con el léxico. Hay cosas que nosotros damos por hecho que significan una cosa en nuestro mundo científico, pero que en el lenguaje popular no significan exactamente lo mismo, ¿vale? Una teoría o una ley no significan lo mismo en el lenguaje normal que en el nuestro. Tenemos que tenerlo en cuenta. Cuidado con ese léxico. No pasa nada por decir palabras de ciencia, pero hay que explicarlos, ¿vale? Las analogías son buenas, son nuestras amigas, no hay que temerles, pero tienen sus limitaciones, ¿de acuerdo? Siempre vamos a poder hacer un experimento, una analogía, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que tienen sus limitaciones y tenemos que plantearlo de esa forma. Por supuesto, tengo una buena historia. Siempre hay que contar una buena historia, porque así, aunque no aprendan nada, la gente por lo menos se entretiene. Dale un enfoque, ten un contexto y conecta con el público contando cosas que le afecten directamente en su día a día. Cuenta anécdotas, suelta chascarrillos, no pasa absolutamente nada, estamos en un ambiente que es informal. Dice, es que mis compañeros de trabajo van a decir, tus compañeros de trabajo no son el público objetivo, olvídate de tu compañero de departamento. Vamos a contar las anécdotas porque a veces es lo que nos permite colocar una noticia. Os recomiendo algunos de estas historias, El cazador de cerebros, Catástrofe ultravioleta o El libro de las mujeres en la luna, porque cuentan historias maravillosas, cuentan anécdotas y esa es la clave del éxito de estos formatos. Por supuesto, ensaya, ensaya, ensaya. Me da igual que lleves 30 años dando clases en la universidad. Una charla se ensaya, para que no te pases de tiempo, para que veas cómo reacciona la gente, para que siempre hay que ensayar una conferencia. Transmite tu pasión, porque eso se va a notar. Y sobre todo, y por encima de todo, si no haces otra cosa, por lo menos entretén. Ya con eso estaría. Así que ya termino. La comunicación es como el sexo. Se aprende practicando, ¿vale? Esto es así. Lo solemos hacer mal al principio. Algunos nacen con más actitudes que otras, pero al principio todos lo hacemos mal. No pasa nada. Con el tiempo vamos a ir mucho más tranquilos y al grano. Si lo haces bien, te buscarán. Aquellas personas que divulgan bien, las buscan en todos los medios de comunicación, les buscan para escribir libros, para dar charlas, etc. Y eso Vanessa lo sabe, que estaba por aquí. Cuando lo haces bien, te llaman muchísimo. Y sobre todo, compartir experiencias te ayudará. Vamos, que si algo funciona, lo copies. Ya sabéis que copiar de uno solo es plagio, pero si copias de mucha gente es un trabajo de investigación. Así que con eso nos quedamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido una charla apasionante, que nos has transmitido tu pasión por la divulgación y nos ha quedado a todos clarísimo que divulgar es importante.
Ahora, claro, para hacerlo bien, pues seguir todos esos consejos del maestro Troglo, pues hay que practicar mucho, hay que tener mucho entusiasmo, que generalmente los que trabajamos en ciencia somos entusiastas por lo que hacemos, pero el transmitir ese entusiasmo pues ya es un poquito más difícil y a todo hay que aprender. Bueno, están ya dando las gracias a través del chat, hay gente que se ha tenido que ir, pero ha dado las gracias anticipadamente porque les ha encantado. Y entonces abrimos ahora un turno de preguntas. Para las preguntas, los asistentes, si queréis, podéis utilizar el chat o si queréis, podéis simplemente levantar la mano y abrir el micrófono. Así que cuando queráis. Bueno, mientras la gente se anima, yo te comento que relacionado con lo primero que contabas sobre la obligación de divulgar, yo documentándome un poco para esta charla, encontré una declaración que se llama Declaración de La Coruña, que yo no lo sabía, o sea, que tú la conocías. Bueno, pues es para la gente que no la conociera, es una declaración que firmaron museos científicos y centros de divulgación en los que se dirigían a los científicos para que asumieran la obligación y la necesidad de compartir el saber científico. Yo, más que guiarnos por obligación, yo creo que es mejor guiarnos por la necesidad de que la ciencia forme parte de la cultura, igual que la danza, igual que la música, igual que el deporte, con el que tú comentabas que es tan difícil competir en los telediarios, más que el deporte en general, quizás el fútbol en particular, sí. Pero que bueno, que entre todos, pues poniendo nuestro granito de arena, pues hay que intentar conseguirlo, porque efectivamente un pueblo, una población informada en ciencia toma mejor sus decisiones a todos los niveles. Entonces, bueno. Además, claro, yo cuando digo que es obligatorio, no digo ni que lo tenga que hacer todo el mundo, ni que lo tenga que hacer todo el tiempo. Es decir, evidentemente hay fases de nuestra carrera investigadora donde vamos a poder dedicar más tiempo, con más libertad a hacerlo, y fases en las que no vamos a poder hacerlo. Pero sí que tienen que existir las estructuras, tiene que existir la financiación y tienen que existir las oportunidades para que podamos hacerlo y sobre todo para que podáis hacerlo de la forma más sencilla. El hecho de que exista un contrato como el mío en un centro de investigación, a mí me parece que es importante, no solamente porque me da de comer a mí, claro, sino porque facilita el trabajo de los investigadores para que vosotros no tengáis que buscaros el colegio, la agenda y reservar y hacer no sé cuánto y gestionar el presupuesto y hacer, porque eso es lo que quita muchísimo tiempo. Si yo me dedico a hacer todo eso, te facilito que tú simplemente llegues, des la charla y te vuelvas. Te preocupes de muchas menos cosas. Y eso es lo importante, que las universidades tengan esas estructuras, esas unidades de cultura científica, esos departamentos de comunicación que se encarguen de contar lo que estamos haciendo y que exista una serie de equipos de personas que lo hacen. Luego, ¿tenemos que hacerlo todo? No, tenemos que decidir nuestras batallas porque, entre otras cosas, estáis en investigación, hacéis docencia, hacéis gestión y no hay tiempo de muchas más cosas. Y luego encima hay quien transfiere y hay quien tiene familia y hay quien, en fin, no se puede llegar a todo, pero tiene que existir la forma de que sea fácil para todos. Sí, efectivamente. Y además es que no solo es la parte de la gestión administrativa que quita muchísimo tiempo, sino también es la parte de que necesitamos ayuda para que nos enseñéis a cómo hacerlo, porque nosotros tenemos claro la base científica de lo que investigamos, pero el cómo se cuenta eso, qué mecanismos podemos utilizar. Yo la verdad es que he alucinado con esos talleres que nos estabas contando, la utilización de esas analogías, pues a mí no se me hubiera ocurrido en la vida muchísimas de esas cosas. Entonces, pues tener una ayuda que realmente tú le cuentes, oye, yo hago esto, ¿qué te parece? ¿Cómo podría montar un taller? ¿Cómo podría montar pues, una charla que sea atractiva para un público específico, para una asociación de amas de casa, para unos niños de un colegio? O sea, todo eso requiere muchísima ayuda, muchísima creatividad que a lo mejor nosotros no tenemos. Tenemos muy buena intención, a lo mejor, pero los recursos, no, los recursos intelectuales, quiero decir, no los tenemos. Bueno, quiere la palabra Teresa Roldán para hacerte una pregunta. Teresa, estás muteada. Ahora. Sí, ahora sí, ya. Bueno, Óscar, felicitarte, ¿no? Porque ha sido una panorámica de todo lo que se hace actualmente en divulgación científica. Yo tengo que decir que soy una apasionada de la divulgación científica, pero es que además me lo creo, ¿no? O sea, creo que realmente es necesario y me congratula
mucho ver la evolución que esto ha tenido en los últimos años, ¿no? Desde que eso de la divulgación no sonaba chino hasta que hay todo este universo de alternativas que tú muy bien has resumido y que quien quiera divulgar solo tiene que encontrar la fórmula que le va, porque evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que divulgar, pero no todo el mundo tiene que hacer todo, porque evidentemente yo no me veo en un monólogo, pero hay personas que son verdaderos artistas haciendo un monólogo de ciencia, ¿no? En mi universidad, bueno, hay varias personas que digo, bueno, es que, en fin, tienen un arte, ¿no? Entonces yo me congratulo mucho de cómo ha evolucionado, ¿no? Todavía tenemos que seguir dándole vueltas de tuerca. Yo digo cosas aquí por si puedes tú, digamos, ampliar o puedes comentar. A mí me causa, ¿dónde está el equilibrio? Por ejemplo, comunicación a medios, ¿no? Tenemos que hacer un equilibrio algunas veces un poco difícil entre comunicar lo que queremos comunicar, hacer una comunicación veraz y competir con un partido del Barça, ¿no? Que ahí se corre el peligro de sobreactuar y realmente comunicar algo que no es realmente el descubrimiento que hemos hecho, ¿no? O, por ejemplo, ¿dónde está el equilibrio entre tenemos que entretener, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que entretener, ¿no? Y, no sé, ya... no comunicar ciencia en realidad, estamos solamente entreteniendo, ¿no? O sea, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo alcanzar ese equilibrio? Es difícil. Es difícil y el equilibrio está en la diversidad. Hay muchos formatos y hay mucha gente que se dedica a hacer cosas muy distintas. Mira, yo organizo actividades que son puramente comunicativas, en las que lo que se pretende es que te llegue esta información que acabamos de descubrir porque nos parece tremendamente importante y es interesante. Pero claro, esa información tenemos que tener en cuenta que no es para todo el mundo. Es para un sector concreto, queremos comunicárselo a este sector concreto, queremos que, por ejemplo, en los proyectos de salud mental para adolescentes, nos interesa que los profesores, que los orientadores y que los padres tengan muy claro qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con chicos y chicas que tienen algún trastorno mental. Eso es información pura y dura que tiene que llegar de una forma totalmente axénica, tiene que ser entretenida en el sentido de que es interesante, pero no tiene por qué ser divertida y vamos directamente al lío. Pero es para un sector concreto y es una actividad muy concreta. Ahora, queremos hacer contenido para que los adolescentes entiendan que lo que les pasa no es nada raro y que ellos sepan que no son los únicos y que cuando se sientan así tienen que pedir ayuda, pues ahí evidentemente vamos a hacer un vídeo de TikTok donde una persona que tiene una capacidad clown para contar y para bailar y para hacer y para contar historias de forma muy divertida, porque si no, no se van a parar en el vídeo, básicamente. Entonces, para llegar a ese público, entonces sí tenemos que hacer un formato mucho más entretenido, que se aleje más de la teoría, pero que el mensaje sea correcto. El mensaje al final es: no tomes drogas en la adolescencia. Bueno, no la tomes nunca en general, ¿no? Pero en la adolescencia es especialmente importante porque estás haciendo un proceso de poda sináptica y si en ese momento esa poda sináptica no se hace correctamente, vas a desarrollar una enfermedad mental. Entonces, claro, yo creo que el equilibrio está en la diversidad. Queremos entrar en el programa de... no entréis nunca con Arroso Quintana, pero bueno, un programa de por la mañana, de lo que sea. ¿Queremos entrar en ese tipo de programas? Quizás no somos nosotros los que tenemos que entrar. Hay personas que ya están en ese mundillo, que ya son comunicadores científicos, como Quevedo, como Santaolalla, como este tipo de gente, que se conocen perfectamente el mundo de televisión, que sabe dónde está el equilibrio, que saben que pueden soltar una broma y al momento siguiente soltar el dato. A lo mejor nosotros no somos los que tenemos que ir a ese programa. Ahora, te llama Radio Galega para un programa, para hacerte una entrevista. Ve tú de cabeza y que te haga la entrevista lo más extendida que es posible, porque ahí tienes un tipo de público que es distinto y vas a poder meter mucha más información. El equilibrio está en la diversidad. No tenemos que hacerlo todo. Cuando queremos que algo llegue al gran público, tenemos que renunciar a muchas cosas, porque para llegar a un gran público tenemos que renunciar a muchas cosas y tiene que ser, sobre todo, un producto de calidad, tiene que ser entretenido, tiene que estar bien hecho y a lo mejor en ese caso nosotros lo único que podemos hacer es darle información, pero luego hay un guionista, hay un productor, hay un actor, hay un presentador que se van a encargar de transmitirlo. Y eso en el caso de los productos audiovisuales es lo más común, dejárselo a la gente que sabe.
¿Queremos transmitir nuestro conocimiento a través de un videojuego? Estupendo. Dale la información correcta, pero deja que el videojuego lo haga la gente que sabe hacer videojuegos, porque nosotros no tenemos ni puñetera idea. Y para mí esa ha sido la máxima. En todos los proyectos que yo hago es intentar contactar con gente que sabe hacer lo que está haciendo, porque esa gente va a saber cómo transmitirlo sin caer en tal. Ahora, me han puesto un titular de mierda en una entrevista en un periódico de tirada nacional. Pues es que la tirada nacional tienes que ir preparado con un buen titular y decirle exactamente lo que quieres que salga. Como te líes... Ya. Esa es una gran clave. Prepárate tú el titular. Sí. Esa es una gran clave. Sí, a un buen total. Desde el chat, Luis Ramírez pregunta, mostraste varios ejemplos e ideas fascinantes sobre cómo divulgar. ¿Existe alguna página web que nos recomiendes donde podamos visualizar algunos ejemplos como los que nos has mostrado? Sí, mira, todos los años, por ejemplo, FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, financia muchos de los proyectos de divulgación con los que trabajamos. Y ellos cada año publican un dossier con los mejores proyectos de ese año, con los resultados, con un resumen, página web, etcétera. Han publicado ya los de los últimos 15 años, con lo cual ahí ya tienes un abanico enorme. Ese puede ser un ejemplo. Otro, sigue a los divulgadores. Sígueme a mí en Twitter, sigue a Débora, sigue a toda la gente que hacemos esto, porque como nos interesa, como vivimos de esto y como conocemos más o menos el mundillo, compartimos mucha de esta información por redes sociales. O sea, yo no hay día que no comparta 2 o 3 cosas de proyectos de otra gente. Entonces, que ahí siguiendo a divulgadores puedes tener la clave para verlo. Y si no, también los divulgadores tienen plataformas como Naucas o como Hablando de Ciencia, donde escribimos las cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, en la Asociación Española de Comunicación Científica tenemos un listado de podcasts de ciencia. Hay 100 y pico podcasts de ciencia, de libros escritos por todos los socios, libros de divulgación que se han escrito en los últimos 15 o 20 años. En fin, que hay ciertos sitios donde intentamos tener un cierto repositorio. Y si no me preguntáis, que yo os paso información, os miráis otra vez esta charla, que me deja muchas cosas sin comentar, porque de verdad lo bueno es que hay muy buena divulgación y mucha gente que se está dedicando a esto. Y hay verdaderas maravillas. O sea, es que no te lo acabas en una semana que esté hablando. Vale, Maribel Martínez dice, gracias Óscar por la charla. Tenía curiosidad de preguntarte con qué tipo de público te ha costado o cuesta conectar, o si quieres, con qué público te encuentras más cómodo. ¿Adolescentes, niños? Me cuesta mucho conectar con el público que está obligado a ir. Ah. Claro, cuando es un público cautivo, obligado, cuesta mucho, porque generalmente no quieren estar ahí. Y eso es así. O por lo menos no todos quieren estar ahí. Entonces cuesta mucho, y esto se da mucho pues, cuando vas a un instituto, cuando vas a sitios así, que o el profesor se lo ha currado mucho, como Marisa, que estaba viendo por aquí, que se lo ha currado muchísimo, y el otro día, por ejemplo, estuve en su centro, en el Rafael Dieste, dando una charla, estaban entregadísimos y ahí no hay ningún problema. Pero cuando encuentras un público que es cautivo, pues es más complicado. Y a mí el público que más me gusta, el que más he disfrutado yo en mi vida, fue cuando trabajaba en el Parque de la Ciencia, los grupos de personas mayores. Me parece maravilloso porque no se cortan, te hacen todas las preguntas del mundo, todas te quieren casar con sus nietos y sus nietas, de verdad, o sea, yo lo disfruto muchísimo. Y además hacen preguntas desde la experiencia y hacen preguntas casi a veces con mala idea, como para ver si te pillan. Y a mí esos retos me gustan mucho. Oye, Óscar, hablando de las redes sociales y poniendo encima de la mesa lo que tú comentabas antes de que tenemos poco tiempo, si tenemos que pensar en una red social que podamos utilizar para no estar en todas, porque no da tiempo a todo, ¿qué nos recomiendas? Hay que estar en las redes sociales, primero en las que nos sintamos cómodos de estar. No vamos a hacer un TikTok si nosotros no nos vemos en la pantalla haciendo tiqui, 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 tiqui. No, eso no, si no te ves, no lo hagas. Descartado. Claro. Luego, tenemos que estar en las redes sociales que podamos mantener, porque las redes sociales hay que mantenerlas con interacción. No vale que publiquemos algo y que lo programemos y no interaccionemos con nadie, no respondamos, no hagamos comunidad. Esto era verdad hace unos años. Las redes sociales han cambiado muchísimo. Las redes sociales ahora son fuentes de emisión, en las que además, si no pagas, te ve muy poquita gente. Da incluso igual en redes como Twitter, que antes era súper importante tener una buena comunidad, que te respondiese, etcétera. Ahora Elon se la ha cargado y ya da igual la comunidad que tengas porque no te ve nadie, a menos que estés pagando y estés poniendo dinero ahí.
Entonces, es muy complicado decirte una respuesta. Yo creo que depende sobre todo de a qué público quieres llegar. Hay redes sociales que utilizan diversos públicos. Por ejemplo, el mundo científico, el mundo divulgador, el mundo que le interesa más o menos esto, estaba o está mucho en Twitter, pero ahora se está desplazando mucho hacia otras como Blue Sky, por ejemplo, que es muy parecida a Twitter, pero que no está, es de código abierto y no está tan controlada. Pero claro, hay poca gente allí todavía. Luego, si quieres dirigirte a un público más general, joven, y estamos hablando de joven de entre 25 o 40 años, quizá Instagram sea lo que mejor funciona. Porque hay público más general, público que busca un poco de entretenimiento, de ir siguiendo y sigue siendo todavía bastante orgánico. Si lo que quieres es un público profesional, LinkedIn, por supuesto. LinkedIn, que lo tenemos siempre como que es para buscar trabajo, no. LinkedIn es una red social de interacción donde puedes tener perfil personal, perfil de página, perfil de fan, puedes tener un grupo cerrado, puedes tener grupos de trabajo, puedes tener un montón de herramientas y para cosas profesionales funcionan muy bien. Pero es que luego, por ejemplo, para cosas concretas de sector profesional, hay sectores concretos que están en otros sitios. El mundo videojuego está en Discord o en Twitch, no está en otras redes sociales. La gente más joven está en TikTok y ya que casi se está yendo de TikTok porque hay mucho pureta haciendo vídeos. Entonces ya tampoco les interesa. Las redes sociales van cambiando muchísimo. Entonces, al final, yo creo que tienes que estar en aquella que no te cueste tanto trabajo estar. A lo mejor si te da mejor escribir, pues vete a las redes sociales que sean de escribir. Si es muy de imagen lo que vas a hacer, pues Instagram puede ser muy agradecido. Pero eso, sobre todo en la que te sientas más cómoda de estar y en la que vayas a poder tener una interacción y vayas a poder publicar, si no a diario, pues 3-4 veces en semana y puedas interaccionar con tu público. El éxito, no te sabría decir, porque ahora mismo el éxito de las redes sociales es pagar, hacer una muy buena estrategia, tener un buen copy, es decir, básicamente tener una empresa de marketing a tu servicio y eso no es posible. O sea, es que incluso gente que se dedica a las redes sociales como yo no me da tiempo en el día de tener las redes sociales lo atendidas que necesitan. Es decir, es que el trabajo de community manager es un puesto de trabajo en muchas empresas. De gente, no de una, sino de gente, Sí. de un equipo de gente que se dedica a llevar las redes sociales. Una de las redes sociales que mejor funciona de empresas, por ejemplo, es la de las cerveceras. Cruzcampo, Estrella Galicia, etcétera, funcionan a la misma maravilla en redes sociales. Tienen un equipo de 25 personas en marketing. Claro, es que estás compitiendo. O sea, tú imagínate que estuviésemos en una plaza y estuviésemos dando voces, ¿vale? Y todos dando voces a la vez. ¿Quién llamaría la atención? Pues el que da voces y además lleva luces. El que da voces lleva luces y además está en un pedestal un poquito más alto. El que da voces lleva luces, está en un pedestal alto y encima va desnudo. Ese llama muchísimo la atención, pero igual no es el código y el tipo de público al que tú quieres llegar. Bueno, pues mejor no te desnudes, mejor ponte más luces. Es muy difícil y sobre todo es que las redes sociales han cambiado en los últimos 3-4 años muchísimo. Sí. Yo charlas que daba de redes sociales hace 3 años, las vuelvo a mirar y digo, no me vale nada. Absolutamente nada. Las tengo que volver a preparar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Que ya se nos hace un poquito tarde. Nada más. Bueno, pues Óscar, yo te despido dándote las gracias infinitamente porque yo creo que nos has entusiasmado a todos. Nos has realmente ayudado a ver la necesidad de comunicar la ciencia que hacemos en el laboratorio. Hay un montón de estudiantes de doctorado conectados que yo creo que ya le están dando vueltas a cómo van a contar por ahí su tesis, aunque sea tomando una cerveza a los amigos. Y nada, con esto te agradezco muchísimo y nada, que tengas muchísima suerte en tus futuros proyectos. Por cierto, no me puedo quedar sin decir que yo sí he visto la película del Enigma Agustina y que es enormemente recomendable. Por favor, vedla todos, es facilísimo encontrarla y merece la pena la horita y pico que dura, merece la pena porque realmente es una mezcla de tanto de conceptos científicos como de arte, como de muchísimas cosas que te tiene la hora y media pues entretenido, ¿no? Bueno, pues con esto cerramos el webinario y muchísimas gracias, Óscar. Te están dando las gracias todos en el chat. Sí, gracias. Venga, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Óscar. Y os recuerdo el próximo, el día 12 de marzo, sobre las 12.
¿vale? Muy bien. Nos vemos. De acuerdo, cuando decidamos dónde vamos a poner colgado el vídeo, os lo comunicaremos a todos por email, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.